Hola amigos, otra vez con ustedes para llevar un tema más. Soy el psicólogo Jorge García Jaén. Hoy quiero compartir con ustedes el tema autoridad o autoritarismo. ¿Qué hay al respecto? Bueno, pues temas como este los van a poder ver no solo en este canal, sino en Facebook, y también podrán compartirlo con la gente si les parece apropiado eh, y de ayuda. Pues háganlo por favor con sus respectivas redes. Muy bien, autoridad y autoritarismo suelen ser términos que se usan o acciones que se practican de forma tal que a momentos a algunas personas les es difícil discriminar entre ambos métodos de educación o corrección o forma de relación laboral y hasta social. En algunos sectores de la vida social o laboral, la autoridad del líder suele, suele manifestarse con respeto y comedimiento. Por ejemplo, en la vida familiar la autoridad se suele aplicar en el ejercicio de educación, no la autoridad, sino el autoritarismo. Y los hijos pueden crecer resentidos con quien ejerce autoridad y no autoritarismo, mejor dicho, a la inversa, autoritarismo y no autoridad. De igual manera sucede en algunos círculos religiosos. A los líderes se les adjudica una autoridad que va más allá de una autoridad humana, reclamando una elección directa de parte de Dios para ellos, que les faculta a enseñorearse de la feligresía o de sus colaboradores, y que facilita un autoritarismo extremo con efectos múltiples a quienes lo sufren. Pues estos al nulificar sus capacidades de análisis y juicio, para no sentirse desobedientes a lo que creen es la voluntad de Dios, acaban sometidos a aquel líder, que incluso llega a creer sus propias enseñanzas tiránicas y su llamamiento sobrenatural y mesiánico. Sin hacer referencia a ningún personaje conocido. Pero iniciemos por desglosar algunos términos básicos. Autoridad. Su significado es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Segundo significado, aptitud para hacerse obedecer o para influir sobre otras personas. Tercer significado, crédito de la persona cuya opinión sobre cierta materia o actividad es respetada y tenida en cuenta debido a su alto grado de conocimiento o dominio sobre las mismas. Pero por el propósito de esta charla solo atenderé a estas dos acepciones y se puede decir en resumidas cuentas que es la facultad, derecho o aptitud para hacerse obedecer o influir sobre otros. Las primeras dos acepciones mencionadas las vamos a estar manejando. La tercera la pasaré por alto hasta cierto punto. Y autoritarismo significa régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Y dos, abuso que hace una persona de su autoridad. Ahora bien, ¿cuál de las dos formas expuestas es la que se implementa en la relación con aquellos a quienes lideramos? Sin embargo, antes de responder a esta pregunta, detengámonos en la parte inicial con la definición de autoridad, que deja un buen margen de reinterpretación. Pues hacerse obedecer por los subordinados facilita casi cualquier forma para lograr ese objetivo. Y puede haber en ese propósito el uso de la manipulación, el chantaje, la coerción y hasta la violencia, semejantemente a lo que suelen hacer algunos padres con sus hijos.
y se puede acceder fácilmente al autoritarismo, pues la línea entre ambos términos y prácticas es muy delgada. Si buscamos, por ejemplo, la definición de coerción, hallamos que puede significar cualquiera de estas dos acepciones. Primero, presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta. Y segundo, represión, inhibición, restricción. Y así podemos encontrarnos con que cualquiera de estas formas de ejercer autoridad en aquellos que colaboran en un grupo que tiene fines espirituales puede ser violenta, aunque no haya fuerza física de por medio, y en consecuencia caerse en el autoritarismo. Entonces, ¿qué virtud debe tener la autoridad para que efectivamente sea eso y no un abuso de esta autoridad? Hay una necesidad muy marcada en el líder de tener la máxima autoridad, el reconocimiento de su investidura y todas las deferencias posibles, de forma tal que no solo implementa enseñanzas acerca de no tocar a las autoridades elegidas por Dios, pues atentarían contra Dios. Se cubren con un manto de supremacía desmedida y atemorizante, y así también crea otras enseñanzas como hacerse llamar papá o papi, profeta o apóstol o patriarca, casi, su majestad o excelencia, su excelencia. Mientras que a sus iguales, al menos eso creo que son, los mira o considera sus súbditos. En un momento dado, estos subalternos suyos, para congraciarse, le otorgan alguno de estos títulos, o el rango de superioridad que creen agradará a aquel. También le distingue el hecho de que no crea cercanía con los colaboradores, es decir, ni se comunica ni lo cree necesario, pues todo lo centra en su persona, y tampoco es empático, pues no le importa saber quiénes son o cómo están o cómo se sienten, y menos después de una reprimenda injusta o extrema, que los lleva a sentirse infravalorados y a desarrollar muy baja autoestima. Pues todo lo que hace aquel está bien, y al que recibe la reprimenda, le han forzado a reprimirse y debe arreglárselas a solas con su orgullo y con Dios, y no con el líder que le generó su dolor y vergüenza. Tarde o temprano esos colaboradores acabarán hartándose de ese estilo de liderazgo y se alejarán y saldrán dolidos, heridos y afectados emocionalmente. Algunos incluso requerirán apoyo psicológico para recuperarse. Con esta política de liderazgo no hay un desarrollo, un crecimiento hacia el mundo que rodea a todo ser humano, y sí un estancamiento en muchas áreas de la vida de quienes aceptan sus enseñanzas y determinaciones. Y, repito, posibilidad en algunos casos de afectación psicológica. No se ha atendido bajo este daño. Y bajo esta estrategia de liderazgo solo acceden a puestos superiores a aquellos que han sufrido los correspondientes maltratos sin objeción y desarrollan codependencia, pues han demostrado a toda prueba sumisión y aceptación y asimilación de las múltiples enseñanzas y disposiciones del jefe, quien desea que los demás sean instruidos, aunque solo en lo que a él le ha revelado Dios, pues fuera de su persona no hay algo que valga la pena. Pero ese pensamiento solo genera mentes rígidas y dogmáticas como la suya, produciendo no discípulos, sino sus clones, prosélitos. Y cuando llega a ser un prosélito, valga la expresión de Jesús, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ellos.
Y dicho sea de paso, la forma de mandar no excluye la de obedecer a quien le es dada la orden. El inconveniente es que se produzca un efecto de humillación o desvalorización, tanto en la forma de ser exigido como en la forma de obedecer. Otro inconveniente que suele tener un líder autocrático o autoritario, influido por la idea de que ha sido elegido por Dios para ejercer un autoritarismo que cree falsamente que es autoridad, acudirá continuamente a señalar su investidura sacerdotal para impresionar e intimidar a quienes pretendan oponerse a sus órdenes, por abiertas que sean. Él dicta las políticas y los procedimientos, objetivos a alcanzar y dirige y controla las actividades importantes con poca participación significativa de los subordinados, pues cree que él debe estar en todo y controlar todo. De otra manera, todo se echaría a perder. Aunque deja las actividades de menor o ninguna importancia para que en ellas sí tengan injerencia quienes aspiren a más, con el fin de que estén en un proceso de aprendizaje en donde les duela el orgullo, pues debe ser sometido para llegar a ser humilde, o los humilla él mismo. A momentos cuando nota cierta negatividad, cansancio o indisposición en el feligrés le dirá: recuerda que soy tu autoridad puesta por Dios aquí en la tierra. Y habrá cosas que no te sean agradables, pero estás en el proceso de aprendizaje y debes sujetarte a lo que Dios te pide a través de mí. Simpáticos, ¿verdad? Otra característica es que cree que sus subordinados tienen capacidades limitadas en lo espiritual y hasta en lo intelectual, pues él ha sido investido de unas capacidades que nadie de ellos iguala y los descalifica, sí, sin palabras, pero con actitudes y acciones que deben aceptar sin chistar. Y ni siquiera rumiar en casa con el cónyuge, pues Dios lo sabrá y podrá tomar acciones de corrección con quien ose desobedecer. Me permitiré hacer algunas observaciones que conviene considerar para el líder que desee influir y generar cambios de conducta o acciones que requiere de sus subalternos. Dialogar para entender. 1. Exponer de forma precisa lo que desea que se haga y si es necesario que comprendan la razón de su indicación. Un factor que puede dar una idea es la seducción o la búsqueda de convencimiento para obedecer. 2. Ser democrático o dar opción de participar a los demás, lo cual les hace formar parte de un grupo o familia o asociación y no uno más como cualquier otro o insignificante. 3. Colocarse en el papel de iguales en un mismo fin u objetivo. 4. Realizar acuerdos o negociaciones para que ambas partes sean beneficiadas. 5. Aplicar la empatía con aquellos que están bajo su responsabilidad. Nota al margen. Una sugerencia personal. Revisar su línea de pensamiento doctrinal y las características de su personalidad que pudieran estar enturbiando su liderazgo. Y por último, la sexta sugerencia. Solicitar su opinión que tienen de su persona como líder y pedir honestidad para corregir deficiencias en su liderazgo. Esto será muy difícil de exponer por el líder autoritario, pero intentémoslo. Entonces, a la pregunta, ¿cuál de las dos formas expuestas es la que se implementa en la relación con aquellos a quienes lideramos? La respuesta, después de esta amplia disertación, ya la tendrá quien la haya escuchado. Y a la segunda pregunta, ¿qué virtud debe tener la autoridad para que efectivamente sea eso y no un abuso de esta? He hecho algunas sugerencias que pueden dar una aportación para girar del autoritarismo hacia la genuina autoridad. Amigos, hasta aquí llego con este tema
que cada vez quiero hacerlos más cortos, pero no siempre es posible. Espero que pueda ser de utilidad para alguien y si, como dije al principio, si lo juzgas necesario, compártelo en tus redes. Muchas gracias. Nos vemos próximamente con otro tema. Saludos.